Amigos, en esta tarde vamos a agradecer aquí a don Elías Mamayacta, que nos ha permitido grabar y también nos permite una entrevista. Cuénteme, Elías, ¿quién es Elías Mamayacta? Bueno, en primer lugar quiero presentar mi nombre de mi familia, que tengo de mi padre, Mamayacta Alvarado, y Elías viene de los italianos, Armando viene de España. Así mi papi escogió, ha puesto ese nombre. Pero el nombre originario típico mío es quibío. Es una planta medicinal que crece en grupo. No permite que salga la planta otros. Entonces, me gusta vivir en grupo. Por eso esa plantita nos enseña a mí vivir con mucha gente, reunidos. Bueno, yo nací en el pueblo quicho de Ruculacta, que al frente aquí tenemos 41.885,42.000 hectáreas que colinda el Parque Nacional Napoleón. Ahí vivían nuestros abuelitos, ahí eran como guardianes, eran nómadas que vivían así haciendo casita, casita y vivían hasta el Parque Nacional. Entonces ellos eran familia de los Humandis, conversan algo de ahí, porque ahí es lo que se escondían cuando llegaban los españoles. Por eso son fuertes, familia Mamayacta muy bravos, conversan a otros apellidos que otros amigos. Bueno, yo desde 8 años me cuentan que empecé a pintar. No sabía que soy talento, que soy artista, que nada, pero de 8 años. ¿Cómo empecé? Primero que mis padres, mi papi y mi mami eran danzantes, pintaban. Entonces yo empecé a utilizar primero carbón y robando hojas de cuadernos de mis hermanas. Empecé a pintar con carbón. Y luego le vi, mis padres pintaban con achete color rojo. Entonces ya empecé con sangre de drago, con ayahuasca y con carbón, así, que todo ya, cúrcuma es amarillo, todo eso utilizaban nuestros abuelos. Entonces ahí aprendí desde niño, desde la escuela, siempre participaba en el concurso de dibujos y ganaba. En el colegio, quinto curso, perdí. No, gané, pero dieron paso diciendo que usted dibujas bien, usted siempre gana. Hay que dar paso a otro. Elías, cuénteme, ¿cuál fue el primer dibujo que usted recuerda que hizo? El primer dibujo que hice me acuerdo, es gato. El gato hice y es bombitos, como no sabía. El punto negro no era bombas, sino que yo empecé a pintar negro, así bombitas. Pero bueno, salió así y así empecé a pintar. De ahí salí a pintar en la escuela. Yo soy autodidacta, aprendí de la selva, con energías de la selva, de los abuelos, gracias a nuestro bosque, nuestra selva. Entonces su formación fue autodidacta, que se inspiró en la comunidad, en la naturaleza. ¿Cómo obtuvo el conocimiento para utilizar los primeros materiales? Bueno, y yo veo que el avance más adelante, que viendo a nuestra familia, a mis tíos, todos empezaron a tocar tamborcito, le pintaban, danzaban, bailaban, así. Entonces yo empecé, de ahí más supe recuperar, investigarle, empecé a pintar con piedras, empecé a pintar con lodos, de barros, todos esos colores, así empecé a pintar. Entonces yo aprendí como viendo a nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, con esa gente. Una experiencia de transmisión de saberes es lo que usted ha experimentado y ha sido parte de su formación para, en este caso, trabajar como artista. Bueno, como talento, como tengo don de la selva, don de Dios, lo que decimos, la selva, y aprendí así, ese don que gracias que nuestra selva me regaló, ese poder, esa sabiduría, por esa fuerza, con esa energía, voy trabajando. Y ahora estoy pintando con ayahuasca, porque esta ayahuasca era para
averiguar el futuro y presente. Empecé a pintar con esa ayuda, con esa guianza espiritual y utilizando las plantas de la selva. Cuénteme, ¿qué obras nomás ha pintado? ¿Qué tipo de arte es lo que usted ha venido trabajando durante esta trayectoria? Bueno, yo como soy quichua, como vivo dentro de la comunidad pueblo quichua Ruculasta, entonces antiguamente cuando no había metales, cuando no estaban los españoles aquí y era barro, instrumentos. Por eso yo pinto, ahí están los dibujos barro. Entonces hago los símbolos de los antiguos, de los abuelos, porque utilizaban hacha, lanza, todo eso, instrumento, por ejemplo, y ahí tengo bodoquera, veneno, lanza, canastas, chicre, eso eran mochilas. Entonces yo pinto es porque viendo a mi cultura, y viendo en la casa de nosotros, estilo, forma de la casa, y cómo era la cama, cómo era ropa, por ejemplo, con algodón, y las boas, cómo eran, cómo encontraban. Entonces empecé a pintar. Esto, todo tema, lo que preguntaste, esta simbología, representa al pueblo quichua, de la nacionalidad quichua, y nuestra costumbre, nuestra ciencia, nuestra filosofía de vivir en la selva, y por eso yo continuaré continuando para enseñar a nueva generación, porque al minuto estamos perdiendo a nuestra gente, nuestros hijos ya no quieren hablar, ya no conocen pinturas, ya no hablan quichua, ya buenos zapatos, ya. Entonces quiero dejarme lo que he aprendido, lo que aprendí de los abuelitos, y eso quiero mantener y dejar enseñando. Por lo menos algo hacer un libro o folletos de caricaturas, solo simbología. Eso es, me interesa, yo siento eso, apoyos internacionales, apoyos nacionales, amigos que tienen esa experiencia, esos temas, han estudiado esa sabiduría, esa gente quiero que me ayuden, porque esa es la única forma que nos ayuden las instituciones para poder mantener la historia de los pueblos indígenas de Alto Napo, de la Cantón Archidona. Justamente, Elías, usted menciona algo importante. Muchos cambios han sucedido desde que usted es niño y ahora usted ya también tiene bastante experiencia. Cuéntenos, ¿cuáles han sido esos cambios que más le han marcado en su vida? El cambio cuando yo terminé primaria de un pueblo quichua, en la selva, en la escuela. Y luego salí al colegio. Ahí fue el cambio. Ahí tenía que hablar españoles, correcto. Y estaba con los misioneros. Y fue coordinadora provincial de la misión Josefinas. Pasé 9 años condecorado porque fue el único quichua que hablaba bien, aprendí. Bueno, desde el inicio decían compadre, en vez de ser indígena a mí, porque no hablaba bien español, tenía miedo, tímido, o sea, no podía hablar correcto. Entonces, bueno, aprendí ahí, después seguí estudiando. Estudié en la misión, aprendí y ahí en el colegio me tocó hablar solo español porque no había el colegio Juan 23, solo españoles. Entonces yo tuve que aprender, vivir, y gracias a Dios que terminé secundaria y pasé al superior. Justamente usted nos menciona que ha tenido una formación académica, en este caso, cuéntenos un poquito parte de su trayectoria, en qué instituciones ha trabajado, con quiénes ha colaborado. Bueno, como talento que tengo mucho amor y conocían los dirigentes de las organizaciones de segundo grado y provinciales, cuando nació el Intercultural Bilingüe me invitaron para hacer material didácticos y poner varias lenguas ahí, porque el libro salía 2, 3 lenguas así. Entonces trabajé ahí, eso fue mi experiencia. Después en Quito fue capacitador para formación para los profesores, enseñar
sobre material didáctico, cómo dar clase a los niños. Aprendí, vino a capacitar en diferentes lugares de las provincias de aquí en la Amazonía y en la costa, sierra. Y así andé, estaba en Otavalo también, dando, capacitando todos mis conocimientos, explicando los gráficos de material didáctico como guía para los profesores. Esas son experiencias que he pasado. También fue 5 años de profesor, como piloto calificado así, venía. Soy muy dinámico, por eso tenía, pero yo tenía esos talentos a mi persona, entonces contratos, iba a Pastaza, iba a donde hay los diferentes nacionalidades como Achuara, Sion, Secoyas, Copane, Guaurán, así andaba ayudando y ahí aprendí cómo vivían los guauranes, cómo es la casa de ellos, cómo hace la casa de Quicho, cómo hace la casa de Sion, Secoya, Copane. Así tuve que visitarle, conocerle, vivirle, así en persona, escucharle medio y medio, aprendí de todas las lenguas. Por eso de experiencia me costó bastante viajar. Eso tengo mucho conocimiento. Ese es el tema como que estaba en la universidad. Aprendí de nuestra gente misma, nuestro pueblo, nuestras nacionalidades. Escuchando así, sufriendo, aprendí. Y continuaré investigando, escribiendo libros. Por eso yo le pido a los técnicos, a los que saben de la especialidad de todo eso, y esos son interesantes, unirnos para salvarle, para mantener la historia pasada. Si no hacemos documentos, vamos a perder al minuto. Única salvación, hacer libros, folletos, todo, investigar, por lo menos dejar gráficos. Esas son experiencias que he dado en la vuelta, y eso siento que quiero salvar, mantener nuestra. No es necesario investigar, tenemos todavía. Hablamos todavía, vivimos. Entonces ahora, actualmente, la ciencia y la tecnología avanzada, estamos perdiendo nuestra lengua. Nuestros hijos actuales, nueva generación, están hablando sobre temas del pueblo. Por ejemplo, alcohol, tomar las marcas, celular, todo. Eso ha habido mucha diferencia, mucho cambio actualmente. Eso nosotros queremos regresar. Elías quiere hacer esto, hacer la casa, invitarle. Acá, vengan a ver los gráficos, vengan a ver fotografía, caricatura, hacer libros. Que vengan a escribir niños. Aquí no solamente hablo de la gente quichuas, aquí habla hispanas. Aquí debe estar toda gente, norteamericanos, de todo Sion, Secoya, Cofane, todas las nacionalidades. Elías piensa eso hacer, va a estar abierta la puerta a hacer intercambio. Vengan, visiten. Aquí está todavía biblioteca vivo. No está documentado. Es muy triste. Necesito muchos voluntariados para que vengan a investigar, a hacer libros, ayudar a hacer libros. No tengo ni computadora, aquí tengo, solo en la cabeza. No tengo documento escrito, nada. Entonces yo pido apoyo a los amigos profesionales que hacen cosas, que son graduados en esa área, que vengan. Aquí estoy dispuesto para recibir. Justamente en ese sentido, hay mucho que mejorar, tanto que aportar. ¿Usted qué piensa que se debería hacer para mejorar a nivel social, a nivel cultural? ¿Qué se debería hacer? Primero, yo veo es la lengua. La lengua es muy importante para continuar hablando cultura. Cuando hablamos de la cultura es viva. Y después viene territorio, el principal, donde está radicado nuestra gente quichua. Al último viene territorio, bueno, ahí vienen nacionalidades. Pero como yo quichua, está puesto quichua. Entonces yo veo aquí hay que hacer tipo galería o museo pequeños, para que vengan a ver aquí los niños, a trabajar, a dibujar, a pintar, conocer. Entonces, en esa forma es una ayuda a la gente nueva. Por lo menos vamos a socializar y civilizar, regresar otra mente, o sea, como antes de los abuelos. La sabiduría debe estar pegada aquí, por lo menos fotografía, todo eso. Entonces, y eso es
para no olvidar, eso hay que hacer, si no, vamos a perder. Bueno, usted menciona en este caso que hay que fortalecer la cultura. Vemos en ese sentido también que se está trabajando ya como una escuela Arte Elías. Vemos en este caso que hay bastantes cuadros muy interesantes que tienen unos significados profundos. ¿Qué necesita la escuela Arte Elías para avanzar, para coger todas esas buenas ideas? Bueno, primero, he sufrido mucho. Psicológicamente yo enfermo porque no he tenido apoyo de ninguna de las instituciones, nunca he presentado proyectos. Entonces, para mantener los primeros necesidades, y necesitamos una casa. No puedes dar clase afuera cuando llueve. Entonces, el primero es, el material es hacer una casa. No directamente como antes, ¿no? Pero hay que modificar algo, porque ahora actualmente necesita cemento, la primera parte. Segunda parte, mandar nuestros materiales del medio, de la zona, utilizar, porque los abuelitos vivían en sus maderas de la selva, bambú, todo eso, las piedras, cocinas, los barros, todo, así, vivo, como galería, pero vivo aquí, queremos trabajar, demostrar aquí, haciendo chicha, cocinando en barro, así quiero llegar para tener vivo nuestra cultura. En ese sentido también el lugar donde vive es especial, la provincia de Napo también hay muchos lugares místicos, espirituales. Cuéntenos un poquito, ¿conoce algún río, alguna montaña, alguna selva que tenga ese significado especial para usted y cómo se llama? Bueno, mis abuelitos enseñaban los poderes, decían poderes, las cascadas, ríos, montañas, árboles, hablaban de barros también, bañaban con barros para curarle, diferentes clases de colores ahí, barros blancos, verde y café y medio moradito también visto. Entonces, para nosotros aquí en Valle Sagrada, que está muy cerquita, que la Cantón Archidona, el pueblo de los Humandi, bueno, los españoles pusieron Humandi, tenía que ser sin J. Humandi significa, así debe ser nombre, Humandi, sabio, cabezón e inteligente. Entonces yo aquí, espiritualmente, hablando espiritualmente, nuestros abuelitos dejaron ese poder, esa conexión, estar en contacto con los espíritus de las plantas. Por ejemplo, la cascada es una mujer que orina, así decía, para bañar. Eso curaban, las mujeres. Las cascadas son mujeres que caen para bañar, para cargar energía, para estar bien, tener en los ríos, las piedras, los árboles, los animales, las plantas, todo, así vivían conectados. Eso es hablar muy triste aquí, sí, mucha gente que no conoce este tipo. Y ahora tenemos que reunir los que sabemos para ayudar, para no olvidar. Y entonces, nuestro poder es Pachamama, lo que conoce, porque hablan en la sierra, nosotros decimos aquí Madre Tierra, así, Canchi Alpa, decimos hacer eso. Bueno, dialecto muy diferente, ¿no? Cada región, cada provincia tenemos. Entonces yo, lo único que voy a seguir hablando esto, que sigo sufriendo, que necesito apoyos nacionales, internacionales, los que saben hacer, como ustedes. Yo quiero que bienvenidos, hagamos el proyecto. No es para el Elías. Elías muy pronto se va y ¿quién se queda? Quiero dejar algo enseñando, que aprendan. Hasta aquí Elías ha estado sin materiales, porque el primer material, o sea, mucho falta aquí, mucho. Aquí debe ser, materiales son adecuados, apropiados, típico aquí en este lugar, como vivían antes. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a Elías Mamayacta por en este caso permitirnos realizar la entrevista, por permitirnos grabar
y esperamos que todos y todas también puedan hacerse partícipes del mensaje de Elías. Muchas gracias.